Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es una bendición nuevamente estar en esta cuarta sesión de nuestra clase del Evangelio. Espero que sea de bendición para todos los oyentes. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de la justicia de Dios. Ya anteriormente hemos tratado en un primer lugar acerca de lo que es el pecado, los pecados, el pecador. Enseguida nosotros hablamos del amor, la gracia, la misericordia de Dios, y en esta última sesión que tuvimos hablamos acerca de la ley. Hoy hablaremos de la justicia. Y en una ocasión yo escuché el testimonio de Martín Lutero. Martín Lutero, quien fue un reformador, que recibiendo la salvación por la gran revelación del Señor, hizo un gran cambio que repercutió en todos los ámbitos, también en toda Europa. En su momento, esta verdad del Evangelio fue revelada a su vida, pero en su testimonio yo escuchaba que el tema de la justicia de Dios, hablar para él era algo bastante fuerte y bastante difícil de entender. Antes de que él recibiera la salvación, él entendía la justicia de Dios como, o veía más bien al escuchar o al hablar de la justicia de Dios, él consideraba a un Dios iracundo, a un Dios furioso que iba a descargar su ira sobre de aquella persona o aquel pecador. Y esa imagen de Dios, de la justicia de Dios, siempre le seguía en su vida, en su mente. Una vez que él recibió la salvación, descubrió que era un concepto completamente distinto. Y si por un lado Dios es amor, y ese amor el Señor nos manifiesta y con la intención de salvarnos a nosotros. Nosotros ya vimos que estamos en un gran problema. Nosotros somos las personas que estamos destituidos de la gloria de Dios, somos las personas que hemos nacido en pecado, por lo cual estamos completamente desfavorecidos de la bendición y de la gracia de Dios. Y por un lado, el amor de Dios busca salvarnos, y ese amor de Dios está, no lo puede negar, y Él quiere darnos esa gracia de salvación. Pero por otro lado, no podemos negar otra parte de la naturaleza de Dios. Por un lado, Dios tiene esa naturaleza amorosa y quiere salvarnos. Pero si Él lo hiciera simplemente así, digamos, nosotros somos los pecadores y Él dice, bueno, tú eres pecador, ya, está bien, vete, te perdono. Eso sería algo completamente incorrecto y no sería parte de la naturaleza de Dios. Dios es amor, pero también, por otro lado, Dios es justo, Dios es correcto. Y Él no puede actuar de manera irresponsable. Por tal motivo, el hecho de que Dios quiera perdonarnos, el hecho de que Dios quiera darnos la salvación, pero también el hecho de que Dios no puede hacer nada incorrecto, es un grave dilema y es un grave problema que Dios tiene que resolver. Por un lado, digamos, para Dios sería fácil darnos la salvación de la manera incorrecta, pero sería algo así como sobornarlo, ¿no? Usted cuando comete una infracción, supongamos, ¿verdad? Y bueno, supongamos que resultara que por medio de un soborno pudiera usted liberarse de esa infracción. Usted está siendo liberado, usted es ya hecho inocente, aunque cometió ese delito, pero no es la manera correcta. A eso le decimos soborno o le decimos corrupción. Pero imagínense si Dios actuara de la misma manera con el humano, de esa forma, tratándolo, diciendo,
bueno, pues te perdono, tú has cometido errores, no te preocupes, vete, eres libre, no tengas cuidado. Si fuera de esa manera, sí, Dios es amor, pero no sería justo. Así que encontramos que la naturaleza de Dios tiene estas dos características. Dios es amor, pero también Dios es justo. Él hace las cosas correctamente. Entonces, si solamente hubiera amor, nosotros no podríamos tener la salvación perfecta. Pero también, si Dios no tuviera amor, entonces seríamos las personas más miserables, porque en el caso nuestro hay algunas personas, yo escucho noticias de algunas personas que pues son culpados o son puestos en prisión debido a algún delito que hicieron, pero a mí no me afecta. Yo, la verdad, como no tengo ningún interés por aquella persona, entonces pues pasa desapercibido. Pero en el caso de Dios, ¿verdad? No puede suceder así. Si Dios no tuviera amor, sucedería lo mismo. Es decir, el hecho de que nosotros fuéramos culpados o fuéramos juzgados, para Él no le importaría. Pero el hecho de que Dios tiene amor, entonces nos hace sentir, nos hace notar que no es posible que Dios pase desapercibida nuestra culpabilidad. Por tal motivo, Dios se encuentra ante un gran dilema. ¿Cómo Él va a resolver este problema para salvarnos? Por un lado, Él tiene amor, pero por otro lado, Él no puede hacer las cosas de manera incorrecta. Para responder esta incógnita o esta pregunta que nos hacemos, encontramos allí esta palabra tan hermosa que es la justicia de Dios. ¿En qué consiste la justicia de Dios? Aquella persona que cometió ese delito, indudablemente tiene que pagar por ese delito. Pero, ¿de qué manera Él puede resolver ese problema? En el libro de San Mateo capítulo 18 nos habla de una persona que tiene una gran deuda. Esta persona es un hombre que llegó a tener su deuda de 10,000 talentos. Es una deuda enorme. Pero este hombre, después de que pues el acreedor llegó a él y comenzó a cobrarle y a pedirle que le pagara, evidentemente él no podía pagar, ni mucho menos iba a liquidar su deuda, por mucho que él trabajara o incluso vendiera pues a lo mejor algún órgano suyo o X cosa, ¿verdad? Para poder pagar. No podría él jamás pagar esa deuda tan grande. Pero ahí habla que el acreedor, movido a misericordia, perdonó la deuda de este hombre. Así esta historia está relatada, ¿verdad? Pero digamos que igualmente nosotros éramos los deudores de una gran cantidad, una deuda enorme delante de Dios. Si Dios simplemente nos dijera te perdono, eso, como ya dijimos, es como entrar por la puerta trasera, ¿verdad? No hacer las cosas de manera correcta. Dios no lo pudo haber hecho así. Así que, ¿qué sucede? ¿Cómo es que este hombre fue perdonado? ¿Qué sucedió? Dios hizo lo justo, Dios hizo lo correcto. Digamos que, por ejemplo, ¿no? Una persona presta dinero a su amigo. Vamos a pensar que le presta 100,000 pesos, es un ejemplo, ¿no? Le presta 100,000 pesos a su amigo. Entonces, después de mucho tiempo, llega el momento en el que su amigo debe pagarle, pero no le hace el pago. Y su amigo había firmado un pagaré. Y para que le pueda entregar el pagaré, él tiene que devolverle la cantidad que le prestó. Si esta persona que hizo el préstamo le devuelve el pagaré sin que le devuelva el dinero, entonces eso no es amor, sino, bueno, pareciera que fuera amor, pero ¿qué sucedería? Ese amigo en otra ocasión va a volver a prestar y va a volver a reincidir en lo mismo.
Así que Dios no va a hacer de esa manera, ¿verdad? De que simplemente diría, te perdono. Entonces, supongamos que este acreedor o este amigo que le prestó a la otra persona, cuando ya llega el momento de que él pague, entonces se dirige a su casa y antes de que él vaya a cobrarle, va a su casa y le entrega a su esposa la misma cantidad de dinero que le pidió prestado. Le vuelve a entregar esa misma cantidad de 100,000 pesos y le dice, cuando venga su esposo, le dice que me entregue esta cantidad. Y entonces él se pone en contacto con ese deudor y le pregunta, necesito que vengas, ya llegó el momento para que me pagues. No manifiesta nada de piedad, sino él es justo, porque así convinieron, ¿verdad? Págame. Y entonces esta persona, el deudor, va, pero cuando llega a su casa, su esposa le pasa el recado y le da la cantidad que le pidió o que le dio el acreedor. Y él entonces comprende lo que debe hacer, ¿verdad? Cuando él tiene la cantidad en sus manos. Así que él con esa cantidad se dirige hacia donde está ese amigo que le hizo el préstamo y él está cobrando. Él no evade la deuda, ni él se porta misericordioso, sino él le dice, págame. Pero, ¿qué sucedió? Él mismo, para poder ser correcto, para poder hacer las cosas correctamente, él mismo le dio la cantidad para que pagara su deuda. O sea, él le prestó esa cantidad, pero él mismo le dio la cantidad para que pagara. O sea, él se pagó a sí mismo. Eso es algo justo, eso es algo correcto, porque de él mismo salió. Entonces encontramos en Dios la misma actitud. Dios no puede evadir el cobrarnos. Dios necesariamente, porque es justo, debe cobrar su deuda, debe cobrar lo que nosotros debemos. Ay, te perdono, no te preocupes. Él no va a actuar de esa manera, sino que Dios, por cumplir lo que es correcto, Él tiene que cobrar esa deuda. Pero por otro lado también, Él busca la manera de perdonarnos y de salvarnos de ese problema en el que estamos metidos, que no podemos resolver nosotros. Por eso, la manera en la que el Señor actuó para cumplir ambas partes, Él desea salvarnos, Él es amor, pero también Él debe ser justo y correcto. ¿Qué hizo entonces? Él nos cobró, pero también eso es muestra de su justicia. Pero también Él manifestó su amor. ¿De qué manera? Poniendo sobre la mesa el pago de la deuda que teníamos delante de Él. Entonces, cumpliendo esto, haciendo de esa manera, es como pudimos nosotros recibir la salvación. De manera que la manifestación del amor de Dios fue a través de su Hijo Jesucristo. Esa fue la expresión del amor de Dios. Y por otro lado, Dios tuvo que cobrarnos. Él no evadió esa deuda nuestra. Así que vamos a ver, por favor, acompáñenme para leer en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a ver el verso 19, dice así. Vea lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya vimos nosotros que la ley es inmisericordia. Bajo la ley, por la ley, todos nosotros quedamos culpables. Nuestra boca quedó cerrada, quedamos bajo el juicio de Dios. No hubo ningún argumento para defendernos a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados.
Esa es lo justo, esa es la condenación, eso es lo que realmente nosotros merecemos, por un lado. Y Dios no se hizo de la vista gorda para que ignorara eso, sino al contrario. Él mismo reiteró esa deuda nuestra. Pero por otro lado, el amor de Dios actuó para que se cumpliera la salvación para con nosotros. Y veamos lo que dice aquí, el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, qué hermosa expresión utiliza el apóstol Pablo para hacer ver ese punto clave que hacía falta para enlazar, ¿verdad? Para conectar el amor de Dios y lo justo que es Dios y lo correcto que es Dios. Y eso es, aparte de la ley, la justicia de Dios. Allí quedó incluida. Dice entonces, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál fue esa justicia de Dios que incluso los profetas también testificaron, profetizaron, manifestaron en el Antiguo Testamento? ¿En qué consistió esa justicia de Dios? La justicia de Dios consistió en la obra redentora de Jesucristo. Veamos lo que dice el verso 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios manifestó su justicia a través de Cristo Jesús. Dios reiteró nuestra culpa, pero en su amor también Él preparó esa salvación. Es decir, entonces, esa obra para salvarnos no tiene nada que ver con nosotros. Absolutamente, Dios fue el ejecutor de ese trabajo redentor y a través de Cristo Jesús, quien fue la justicia de Dios. En una ocasión, un rey había emitido una ley en su pueblo. Esa ley consistía en que los ladrones tenían que le tenían que sacar el ojo derecho. Y después de un tiempo, pues lamentablemente hubo una persona que fue capturada debido a ese delito. Cuando ese hombre fue llevado ante el tribunal y ante el rey, oh sorpresa, se descubrió algo que al rey le entristeció mucho. Y eso era que el delincuente era su hijo. Así que la gente se quedó muy asombrada y también curiosa sobre lo que el rey haría, porque ellos sabían que el rey era un rey muy cumplido. Y lo que él decía, él lo ejecutaba. Así que la gente estaba expectante, ¿verdad? ¿Qué haría el rey? Ya que él mismo había dado la ley y no podía echarse para atrás. Llegó el día del juicio. Entonces estaban presentes el delincuente, su hijo, el rey, y toda la multitud estaba alrededor de ese atrio, ¿no? Esperando ver el juicio, cómo el rey iba a cumplir lo que él había dictaminado. Estaba allí el arma para ejecutar el castigo. Y llegó el momento en que se debía ejecutar este juicio. El rey agarró el cuchillo sin detenerse, sin tentarse el corazón, pero sucedió algo inesperado. El rey mismo se sacó su propio ojo derecho. Enseguida, él puso el ojo en el plato y lo levantó a la vista del pueblo, ya haciendo ver que había quedado ya pagado este juicio. El rey hizo lo justo. El rey mismo amaba a su hijo, pero también el rey debía ser justo.
Así que el rey cumplió ambas cosas. El rey sabía que su hijo sería el heredero y no podía gobernar un hijo tuerto. Así que por un lado, estaba en un dilema, ¿no? Por un lado, él tenía que salvar a su hijo, tenía que ver la manera de salvarlo, pero por otro lado, él tenía que ejecutar lo correcto, no podía entrar ni juzgarlo por la puerta trasera. Así que el rey hizo lo correcto. De esta misma manera, hermanos, la justicia de Dios fue manifestada a través de Cristo Jesús. Cierto, nosotros somos delincuentes, nosotros somos criminales, nosotros no tenemos ninguna condición para presentarnos delante de Dios. Pero también recuerde usted que Dios no puede evadir esa deuda nuestra. Y nosotros podemos de otra manera resolverlo. Así que aquí mismo dice, vamos a ver por favor en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, esa fue la maravillosa justicia de Dios dada para nosotros, de manera que al recibir, Cristo hace 2000 años vino a limpiar el pecado. En la cruz limpió todos nuestros pecados. De manera que nosotros ahora nos corresponde aceptar esa obra de Jesucristo. Y dice aquí mismo, veamos, dice así el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Dios consistió en que Él nos amó, pero también Él mandó a su Hijo para pagar lo que nosotros debíamos. Entonces ahora nos corresponde a nosotros recibir esa justicia. Es decir, cuando yo confío en la obra de Cristo, cuando yo hago mía la obra de Cristo, es en ese momento que yo estoy recibiendo la justicia de Dios. ¿Y qué acontece? ¿Qué sucede? Dios puede considerarme el justo. El Señor ya hizo el pago. Ahora me corresponde a mí recibirlo, aceptarlo, tomarlo como mío. Hace 2000 años en la cruz, el Señor manifestó la mayor expresión de amor para nosotros. Y su justicia se hizo real allí también. Ahora agradecemos al Señor por esta gran gracia que Él nos ha concedido. Y nosotros, recibiendo esta justicia de Dios, seamos las personas justas delante del Señor. Les agradezco mucho por este tiempo que nos han permitido para compartir juntos. Voy a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad y por el mensaje que hoy nos pudimos escuchar, la justicia tuya. Te agradecemos por la obra de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.